Qué bueno que continúa con nosotros aquí en el canal de televisión del Congreso de la Unión, transmitiendo en directo a la República Mexicana, televisión digital terrestre y por supuesto a todo el mundo vía internet, 3 veces w.canalcongreso.gov.mx. Hoy en el Congreso Federal, pues sin duda hay un tema que está en la agenda legislativa, aparecerá seguramente en el próximo periodo de unas sesiones, y es lo que tiene que ver con el cibercrimen. Hoy en San Lázaro ha acudido el doctor Luis Sebasco, quien es fiscal general en la República Argentina sobre estos temas, bueno, es el Ministerio Público Fiscal, y nos acompaña el día de hoy en el estudio del Canal Congreso y le agradecemos mucho que nos dé unos minutos al Canal Congreso Mexicano. No, muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Sí. Un gusto conocerle. La verdad que es un placer estar con ustedes. Vamos con este tema que pues sin duda nos interesa a todas las personas que estamos en el comercio en línea, que compramos en línea, pues todos consultamos nuestras cuentas bancarias en línea en estos días. ¿Cómo podemos conceptualizar, doctor, este concepto de cibercrimen? Bueno, en realidad hay que analizarlo desde dos perspectivas. Una perspectiva es los delitos que se cometen específicamente como consecuencia del uso de la web y que solamente se pueden cometer usando la web. Por ejemplo, la pornografía infantil por internet. Hay otros delitos donde la web pasa a ser una herramienta. Yo puedo cometer una estafa en forma directa, persona a persona, engañando a alguien, o lo puedo hacer con un documento escrito, etcétera, pero también lo puedo hacer utilizando la web, utilizando internet. Y también hay otras situaciones que se dan, que son modernas, que hay que conceptualizar. Lo que usted decía es muy importante. Todos nosotros usamos internet. Y lo más importante que hay que entender, me parece a mí, es que internet ya no es más una herramienta, es un lugar. Es un lugar en el que todos estamos y por el que todos transitamos. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Las aplicaciones que hay actualmente para que la gente se conozca, por ejemplo Tinder, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en Tinder? Muchas veces una mujer a un hombre al que no le contestaría en la calle una propuesta, le pone un like en Tinder. Y tiende más a confiar en esa persona al que está viendo la foto en Tinder, que puede ser o no ser, es correcto, y a concertar una cita. Y en realidad, ¿por qué lo hace de esta manera o tan simple? Porque internet es un lugar en el que todos nos miramos, todos nos reflejamos, todos estamos. Y es un lugar en el que pasan cosas y que cambian muchos conceptos. Desde el punto de vista del derecho, doctor, pues, ¿cuáles son los retos? Porque, bueno, esta es la situación que estamos enfrentando. Desde el derecho, ¿cómo va a enfrentar el derecho a esta nueva realidad? Bueno, hay muchas situaciones que hay que analizar. Le voy a poner un ejemplo básico. Si en una esquina de la ciudad hay robos, ¿usted qué hace? ¿O pone un policía, o pone cámaras, o establece una forma de prevención? Así es. Bien, en este lugar que es internet, ¿cómo hacemos la prevención? Porque todos tenemos incorporado que nuestro uso de internet tiene que ver con la privacidad. Sin embargo, como yo le explicaba recién, el uso de internet significa que nosotros nos exponemos de una manera muy abierta a ese lugar donde ocurren cosas. Bueno, uno de los grandes desafíos es ver cómo autorizamos o cómo miramos la prevención sin invadir la privacidad. Otro ejemplo es el uso de las cosas, el internet de las cosas. Usted habrá visto que actualmente está avanzando mucho el tema de los vehículos autónomos, ¿no es cierto? El día de mañana, un accidente de tránsito que ocurre en un vehículo autónomo, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién diseñó el vehículo, quien lo puso en la calle o quien no previó al vehículo autónomo? Es decir, son todas situaciones jurídicas absolutamente novedosas. Y por último, como para no hacerlo demasiado extenso, supongamos que yo desde Moscú vacío una cuenta bancaria en Londres y deposito la plata en Andorra. ¿No es cierto? Yo desde Londres podría, a través de un programa troyano, ingresar en la computadora de Moscú. ¿A quién le pido permiso? ¿Al juez de Londres, al de Moscú o al de Andorra? Y todo esto se está resolviendo a partir de tratados internacionales frente a esta nueva realidad. Es decir, estos ejemplos nos muestran que el desafío para el derecho es enorme. Sin duda, un ejemplo emblemático es lo que acabamos de ver hace poco, este ataque cibernético a sistemas de empresa en todo el mundo, donde se afectaron sistemas operativos de empresas, archivos de empresas. ¿Cómo enfrentar a nivel global, cómo debe ver el jurista, el fiscal a nivel global esta realidad? ¿Cómo combatir este tipo de delitos que afectan a muchos países y a muchas personas? Bueno, acá por eso hay distintos aspectos que hay que analizar. Un aspecto son los acuerdos internacionales
que nos permiten avanzar en la investigación dejando de lado las formalidades tradicionales. Otro aspecto muy importante es la capacidad tecnológica para el análisis. ¿Por qué le digo esto? Fíjese, hace 2 años estuve en la policía de Londres, en el área de delitos informáticos, y ellos nos decían que estaban en condiciones de trabajar solamente el 10% de las denuncias que recibían. En el año 2014 habían recibido 250.000 denuncias de delitos cometidos a través de sistemas informáticos y la policía solamente podía trabajar el 10%. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo que analizar una computadora, hoy por hoy está la capacidad de almacenamiento que analizar todo lo que tiene un disco rígido de 1 terabyte me lleva 2 días. Si nosotros empezamos a sumar la cantidad de casos y la cantidad de medios de los que hay que disponer para hacer esos análisis, para preservar la prueba y para presentar la prueba ante los tribunales, la complejidad es enorme. Entonces, el desafío es muy grande, entonces hay que trabajar también con otras variables. Se utiliza, por ejemplo, lo que se llama sniper, como si fuera un shot directo. Entonces decimos, bueno, yo lo que quiero buscar es esto solo. No quiero analizar toda la computadora, aunque pueda haber muchos delitos que la computadora me muestre. Es decir, hay muchos desafíos y muchos análisis que hay que realizar que ponen en crisis las concepciones tradicionales del derecho penal. Finalmente, doctor, y agradeciendo por supuesto su tiempo, ¿cuál es la recomendación que podría darse al Poder Legislativo Federal en donde nos encontramos? ¿Qué es lo que hay que reformar? Además de estos tratados internacionales que señala, creo que habrá que ratificarlos, pero a nivel interno, ¿qué se tiene que legislar? Sí, bueno, no, el tema de que todos los países ratifiquen la Convención de Budapest sobre este tema es esencial, pero además lo que hay que analizar con un criterio mucho más moderno son los métodos procesales. Los métodos procesales y sus consecuencias. No podemos pensar en un expediente tradicional, formal, secuencial para analizar este tipo de casos porque nos supera absolutamente y no vamos a tener y vamos a generar solamente impunidad. Entonces hay que revisar los sistemas procesales y hay que revisar también, como le decía, estas fronteras del derecho que se han ido corriendo por estas cuestiones de la modernidad. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya dado estos minutos al canal del Congreso. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Luis Sebasco estuvo con nosotros, fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias del Congreso.